versículos del 23 al 27. ¿Lo tenemos? Dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, estamos aquí en esta casa de oración, Padre, casa que tú has establecido, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, delante del trono de la gracia, Señor, invocando tu nombre, Señor, pidiendo, Padre, que sea tu presencia manifestada en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos que tú te manifiestes en medio de tu pueblo, Padre. Que sea la unción de tu Espíritu, Señor, tocando cada corazón, Padre, tocando cada alma, Dios mío, Señor. Tú conoces cada necesidad de tu iglesia en este lugar, Padre. Tú conoces la lucha que llevamos cada uno, Dios mío. Señor, que seas tú llevando, Padre Santo, las cargas de toda tu iglesia, Padre. Señor, pedimos una unción, Señor, para entender tu palabra, para buscarte, Señor, que esa fe salvadora nazca en nosotros, Señor, multiplique en nosotros, Padre. Señor, la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Dios. Hoy queremos escudriñar tu palabra, Señor. Queremos que esa fe crezca en nuestra vida, Señor. Estamos esperando al Rey. Señor, esperamos la venida, Dios mío, Señor. Sí hemos cabeceado, pero hoy, Dios mío, estamos aquí despiertos, buscando de ti, Señor, esperando en ti, Señor, esperando la venida de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de tu Hijo, el Rey, te pedimos, Padre Santo, Señor, que seas tú, Señor, obrando en todo, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces aquí vemos que la palabra nos dice de que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. La palabra nos dice de que Moisés vivió 3 etapas marcadas de su vida: 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años en el desierto guiando al pueblo de Israel. 40 años. Veamos qué dice la palabra ahí en Hechos 7. Hechos 7, versículos del 22 al 30. Aquí está Esteban hablándole al pueblo. Dice Hechos 7, versículo 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que le maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?
Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces vemos que la palabra nos dice ahí de que Moisés había estado 2 periodos de 40 años, uno en Egipto y el otro ahí en Madián, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Hermano, hermana, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, el número 40, la palabra de Dios nos está diciendo ahí ha pasado una prueba. Cada vez que usted lee en la palabra de Dios 40, está hablando que acaba de pasar una prueba. Una prueba. Cuando leemos estas cosas tenemos que pedir al Espíritu Santo, guíame, revélame. Quiero entender lo que ha pasado aquí. Amén. Entonces dice la palabra de que Moisés había vivido 40 años en Egipto. Y dice la palabra ahí de que la hija de Faraón lo tomó en su casa y lo crió como a su propio hijo. Lo crió como al hijo. Y dice el historiador Josefo de que cuando la hija se presentó delante de Faraón, le dijo: yo tengo a este niño y quiero que sea el próximo Faraón. Vea que Moisés estaba destinado a ser el próximo Faraón. En ese tiempo Egipto era la nación más poderosa del mundo. Egipto era el centro cultural del mundo, donde estaban las riquezas del mundo. Y Moisés estaba destinado a ser el próximo Faraón. Moisés, dice ahí la palabra, en el versículo 22, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés atendió las mejores universidades, los mejores centros educativos que tenía Egipto. Era diestro en la tecnología, en la educación de la nación más poderosa del mundo. Él en su momento tenía el conocimiento de lo más avanzado del mundo. Dice el historiador Josefo que guió al ejército de Egipto contra los etíopes y los venció. Dice ahí la palabra que era poderoso en sus palabras y obras. Era una persona elocuente. ¿Qué contradicción? Una persona elocuente, una persona que en cuestión de palabras, en cuestión de sabiduría humana, se desenvolvía muy bien, pero cuando estaba delante de la presencia de Dios era tartamudo. Allá no podía hacer nada. No, yo no puedo, le decía Moisés a Dios. Pero la palabra de testimonio de que él era poderoso en sus palabras y en sus obras. Una persona muy inteligente, muy laboriosa. Moisés era un líder, una persona admirada. Pasándolo al lenguaje de hoy día, él era realeza. Él era un miembro de la élite mundial, una persona que pesaba de carácter mundial, una persona muy importante, muy importante. Ese era Moisés. Hermano, hermana, cuando uno tiene en la vida de Moisés caminar en esos zapatos, en el contexto de la salvación, en el contexto del temor de Dios, es muy difícil. Veamos que dice 1 Corintios 1, del 27 al 30. Primera de Corintios 1 del 27 al 30 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que un criterio importante para que Dios pueda obrar en la vida de una persona, que esta persona tiene que estar abajo. Moisés era todo lo contrario. Él estaba en el tope del tope mundial. Una persona que lo tenía todo. O los días, para traduciéndolo al día de hoy, tenía los mejores carros, las mejores amistades en cuestión de estatus social. Tenía la mejor tecnología del mundo a sus pies. Hermano, obedecer a la palabra de Dios, buscar de Dios en esa posición es muy difícil. Jesucristo, hablando de eso allá en la parábola del joven rico, dice de que muy difícilmente esa persona puede entrar en el reino de los cielos. Muy difícilmente. Una persona que lo tiene todo en cuestión del mundo, muy difícilmente va a entrar al reino de Dios. Porque esa persona tiene una cerviz de piedra. Le cuesta doblegarse. Leíamos ahí en 1 Corintios de que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es. Y está hablando de usted y de mí. La palabra. ¿Por qué? Porque cuando una persona se encuentra afligida, se encuentra menesterosa, se encuentra en pobreza, se encuentra enferma, puede decirle al Señor: Dios mío, haz tu voluntad. Señor, en este día yo me rindo. No hay nada que esa persona tenga ya. Ya agotó todo. Dios le dice: hoy puedo tratar contigo. Pero cuando uno lo tiene todo, hermano, hermana, es muy difícil buscar de Dios. Y ahí el Espíritu Santo nos muestra a usted y a mí muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué hay veces tenemos que pasar por enfermedad? ¿Por qué hay veces tenemos que pasar por dificultades económicas? Ahí donde está diciendo: usted tiene que arrodillarse hoy, buscar de mí. Yo voy a proveer, yo voy a sanar, yo voy a arreglar esta situación. Una persona en esa situación puede rendirse a Dios. Hermano, hermana, caminar en los zapatos de Moisés no era nada fácil. En cuestión de salvación, en cuestión de temor de Dios. Una persona que lo tenía todo. Y no estamos hablando de un carrito y una persona que estaba hablando de carácter mundial. Tenía todo, todo. Moisés había vivido por 40 años en estas circunstancias. Hermano, hermana, muchas personas, de hecho usted y yo, hemos disfrutado, entre comillas, de los placeres del pecado. La palabra de Dios dice que Moisés es una persona hermosa en cuestión de parecer. De hecho dice ahí, leíamos ahí que por la fe sus padres, al verlo niño hermoso, lo guardaron de la muerte. Había un decreto de muerte contra él. Hermano, hermana, usted y yo hemos disfrutado de ciertos placeres del pecado, de dinero, de salud, de cuestiones que aquel dinero puede comprar. Teníamos acceso a ciertas cosas
Y usted conoce qué tenía en su vida, yo conozco qué tenía en mi vida, en cuestión del pecado. Pero este hombre lo tenía todo. Este hombre no tenía una cosa, sino que tenía acceso a todo. Tenía acceso a comprar lo que él quisiera. A estar, él era un hombre, a estar con la mujer que él quisiera. Una mujer a estar con el hombre que él quisiera, que ella quisiera. Lo tenía todo. Hermano, hermana, cuando uno tiene acceso al pecado, es muy difícil escuchar la voz de Dios. No porque Dios no esté hablando, sino porque la persona ha cerrado su corazón, está concentrado en satisfacer a su carne. Veía yo un documental de un hombre, Agnelli, él es el dueño de la Fiat, y daban testimonio ahí muchas personas, y eran gente millonaria, la que estaba hablando, gente millonaria. Le decía, cuando Agnelli llegaba a buscarme, yo me sentía en el top del mundo. Que lo sacaba, lo llevaba en barco, lo llevaba a comer aquí, allá, en avión, todos los días. Decía uno de esos millonarios, el problema es cuando te dejaba en la casa. Ahí tenías que volver a tu realidad, y lo estaba diciendo un millonario. Esa era la vida de Moisés, una persona que lo tenía todo, que tenía acceso a todo. Es difícil querer seguir al Señor cuando tenemos acceso a todo, hermano, hermana. Muy difícil. Los 40 años de Moisés en Egipto habían llegado a su culminación. El tiempo de la prueba de Moisés en Egipto había llegado a su final. Y dice la palabra que en este momento Moisés había llegado a una conclusión. Dice la palabra que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hermano, hermana, esa es una decisión que ha tomado años de luchar en el corazón. Una lucha en el corazón donde la persona ha experimentado todos los placeres de la vida. Ha llegado a la conclusión, ya sé lo que es y lo voy a dejar. Esa es una batalla espiritual durísima, durísima. Salomón se encontraba en una posición similar a la de Moisés, un rey. Dice la palabra que fue el rey más próspero de Israel. Y allá en Eclesiastés 2, versículo 10, Salomón se encuentra en la misma situación de Moisés. Y dice la palabra ahí, da testimonio Salomón: yo no me negué de nada. Toda cosa que vieron mis ojos, yo la tuve. Mira que dice ahí Eclesiastés 2, versículo 10. Dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Ese hombre estaba en la misma situación de Moisés. Y Salomón da testimonio: miren, yo todo lo que veía, todo lo probé. Toda cosa que mi corazón deseó, yo la obtuve. Es duro
En términos de salvación, tenerlo todo. En términos de temor a Dios es duro tener acceso a todo. Dios lo sabe. Y el Espíritu Santo nos está revelando estas cosas hoy día, a usted en su corazón. Y está contestando muchas preguntas del Espíritu Santo en nuestro corazón. Salomón dice, miren, yo no negué nada. Todo lo que yo quería obtener lo obtuve. El problema es que eso se va haciendo un hábito. Eso va abriendo la puerta del corazón. Lo que dice Cristo Jesús, el camino a la perdición es amplio, extenso, ancho. Ahí pasa cualquier cosa. Y Salomón fue un hombre que se dio el placer de todo. Eso lo llevó a meter ídolos a su corazón. Ese hombre terminó siendo un pagano. Después de haber tenido una sabiduría increíble en el Señor, ese hombre terminó metiendo ídolos al templo de Dios. Eso es lo que hace tener acceso a todos los placeres del mundo. Amén. Moisés había llegado a sus 40 años. Y dice, aquí en este momento, yo rehúso ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hermano, hermana, si leyéramos mañana la reina de Isabel o el que le sigue, dice que ya no quiere ser más rey, porque quiere seguir a Cristo Jesús. Sería un shock mundial. Ellos no lo van a hacer, pero sería un shock mundial. Eso fue lo que hizo Moisés. Después de haber estado en el tope del mundo, dijo, en este día yo renuncio a todo. Rehusar quiere decir negar, quiere decir rechazar y renunciar. Negar, rechazar, renunciar a lo que por derecho era de él, con lo que él había nacido, había tenido desde que la hija de Faraón lo tuvo por hijo. Lo tenía todo y dijo, hoy renuncio, hoy niego todo, hoy rechazo todo esto. Algo duro, hermano, hermana, es algo trascendental. Y en este momento Moisés estaba dejándolo todo. Todo. Moisés había tomado una decisión para toda la vida. No había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Hermano, hermana, para tomar esa decisión, la lucha espiritual que debe haber pasado en el corazón de la persona es algo grande. Tener acceso a todo y decir, en este día lo dejo por Cristo Jesús, es algo duro. La persona que es utilizada por Dios tiene que entender dos cosas. Primero, que debe de aceptar las condiciones de Dios, la manera como Dios obra. Primero tiene que llegar a una realización de que Dios demanda cosas de nosotros a su manera, no a nuestra manera. Y lo segundo que una persona tiene que entender es que debe de rechazar al pecado y al mundo. Moisés había llegado a ese momento y entendía que la decisión que él estaba tomando era algo duro. No había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Y las implicaciones que tomar esa decisión lleva
son duras. Muchas veces tenemos que alejarnos de nuestra familia. Muchas veces tenemos que alejarnos de nuestros amigos. Seguir al Señor no es nada fácil. Las decisiones que un creyente debe de tomar, la persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Es por eso que ningún niño debe de bautizarse, porque ese niño no sabe la decisión que está tomando. El niño debe de bautizarse cuando ya tiene una concientización de lo que está haciendo. Si no está haciendo un acto cualquiera, algo más, esa persona tiene que estar consciente de la decisión que está tomando, que es una decisión para toda la vida. Moisés estaba tomando esa decisión. Hermano, hermana, usted y yo estamos requeridos por Dios a rehusar el mundo y a rehusar el pecado. Usted y yo estamos demandados por Dios a abandonar al mundo. Juan, hablando de esto, dice de que aquel que ama al mundo no ha conocido al Padre. Creyentes erróneamente piensan que pueden utilizar las cosas del mundo estando en Cristo Jesús. Piensan, yo puedo utilizar aquello que el mundo me da para darle gloria a Dios. Y no se puede. No se puede. Uno dice, Moisés lo que tenía que haber hecho era bien sencillo: convertirse en faraón y libertar a Israel. Esas son las matemáticas del mundo. Tenía que haberse convertido en faraón, libertar a Israel. Y eso es lo que decimos, o dicen personas en Cristo Jesús: uno puede tener algo del mundo y utilizarlo para Dios. Pero la palabra nos dice, eso no se puede. No se puede. Dios no puede utilizar a alguien que está en el mundo, hablando de sus hijos, para darle gloria a Él. Quiero hacer una aclaración. Había un Ciro, rey de Persia, fue ocupado por el Señor. Él no era una persona creyente. Dios de hecho ocupa al diablo para darse gloria a sí mismo. Los obliga a que le den gloria a Él. Cuando estoy diciendo que Dios no puede utilizar a los hijas de Dios en cosas del mundo, es porque Dios demanda santidad de la iglesia. La palabra nos dice que usted y yo tenemos que hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces Dios nos dice, usted tiene que hacer una diferencia entre lo que es mío y lo que es del mundo. Uno no puede utilizar las cosas del mundo para darle gloria a Dios. Vamos a explicar esto. Como hijos de Dios estamos llamados a negar, rechazar y renunciar las cosas del mundo del pecado, a las cuales usted y yo tenemos acceso. Hay personas que son elocuentes, personas que pueden hablar bien, que se pueden desenvolver bien, tienen un poder de convencimiento. En cuestiones de negocio van y hablan con una persona y se la echan al bolsillo, como decimos, y arman su negocio. En Cristo Jesús no funciona la cosa así. No es de que nosotros vamos a ocupar nuestro carisma para estar hablando con las personas, embaucándolas
para que crean en Cristo Jesús. Sí le mentimos, pero creyó. Eso no es así. Uno no puede hacer eso en Cristo Jesús. Eso era del mundo. Pero usted y yo tenemos que negar, rechazar y renunciar a esas cosas. Ya no más. Ya no más. Tengo un trabajo de bartender. Y le hablo a las personas de Cristo Jesús ahí en el trabajo. Hermano, hermana, un cristiano no puede tener un trabajo de bartender. Uno no puede estar vendiendo alcohol. Tengo un trabajo en cuestiones donde se venden cosas para adultos. Un cristiano no puede estar trabajando en esas cosas. El cristiano tiene que hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. No, pero usted no entiende. Yo ahí le hablo a las personas de Cristo Jesús. Dios no puede ocupar eso. Dios no se place en eso. Amén. En 2 de Timoteo 2, del 19 al 21. Tenemos 2 de Timoteo 2, del 19 al 21, dice la palabra. Dice, pero el fundamento de Dios, oiga, palabra dura, palabra importante para la iglesia. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Este es el sello del fundamento de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el fundamento de Dios. Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, entonces si usted, hermano o hermana, yo, así que si alguno se limpia de estas cosas, de la inmundicia, de la iniquidad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, cuando usted y yo nos retiramos, nos apartamos, negamos, rechazamos, renunciamos a toda la iniquidad a la que usted y yo participábamos, seremos instrumentos útiles, preparados para la obra del Señor. Amén. La palabra de Dios nos dice que para que Dios pueda utilizarnos, debemos de abandonar la iniquidad. Debemos de abandonar aquello que es deshonra para Dios. Algo importante para la iglesia de Cristo Jesús. Hay personas que piensan, no se preocupe, Dios va a hacer esa obra en usted, en mí. Usted no tiene que hacer nada. Hermano, hermana, Dios no va a obligar a nadie. Dios no anda agarrando del cuello a nadie. Esa es una decisión que usted y yo debemos de tomar. Si usted quiere, si yo quiero. Si usted quiere y si no, yo quiero, vamos a ser instrumentos útiles en la mano de Dios. Pero Dios no va a obligar a nadie. Usted puede verlo en la iglesia. No es que todos nosotros seamos instrumentos útiles en la mano de Dios. Si así fuera, de que Dios obliga a las personas. No es así. Esa es una decisión que cada persona debe de tomar.
Y de la misma manera, si usted quiere ir al reino de Dios, quiere estar en la presencia de Dios, el diablo no le puede detener. Una persona que realmente quiera disponerse, yo voy a participar en la boda del Cordero, voy a estar delante de la presencia de Dios, no hay ningún demonio que pueda contra usted. En Apocalipsis 22:17 dice: el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Venga, el que quiera. Dios está dando una puerta abierta, está haciendo una invitación, el que quiera. El infierno no puede contra la iglesia. El pecado y el mundo no pueden detener a un creyente que esté firme en Cristo Jesús. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo Jesús, si yo quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús, el diablo tiene que apartarse. El diablo va a tratar, el diablo va a pelear, el diablo se va a levantar, pero el diablo va a fracasar. Esa es la palabra allá en Isaías, que cuando el diablo levanta estandarte contra la iglesia del Señor, el Señor llega como un río a destruir al diablo. Una persona que quiera vivir para el Señor, el diablo tiene que apartarse, tiene que callarse. Esa persona va a estar en las bodas del Cordero. Amén. Hermano, hermana, todos nosotros quisiéramos que cada persona que entra por esa puerta se convierta al Señor. Que nuestros familiares, nosotros al hablarles, se conviertan al Señor. Amén, gloria a Dios, es algo bueno. La iglesia del Señor comete un error muchas veces. Piensa que engañando a las personas, dándole un evangelio barato, diluido, piensa que haciéndoles actos, piensa que formando esquemas de hombres van a retener a las personas para Cristo. El Señor le dice: no se puede. Eso no se puede. La iglesia de Cristo Jesús no está llamada a eso. La iglesia de Cristo Jesús está llamada a predicar el evangelio como es. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere, puede tomarlo. Si usted no quiere, déjelo. Usted y yo no podemos convertir a nadie. Usted y yo podemos exponer el evangelio, llevarle la palabra a aquella persona, y si la persona tiene en su corazón creerle a Dios, lo va a hacer. Retomando las palabras que mi hermana decía, hermana, estamos en los últimos tiempos. Cristo, hablando de esto, dice: habrá fe cuando el Hijo de Dios venga. Va a encontrar fe. Está hablando de que estamos viviendo unos tiempos donde muy difícilmente vamos a encontrar fe en el mundo. Fe de salvación, fe para creerle al Señor. Tiempos duros. No son los días que estamos viviendo hoy. Si el creyente no ha aceptado los términos del Señor, si el creyente no ha rehusado al mundo, al pecado, Dios no lo puede utilizar. Dios tiene que sacar de nosotros toda esa basura y entender la simplicidad del evangelio. Cristo Jesús murió en la cruz llevando los pecados del mundo. El que quiera, venga y recíbalo. Vivo para Él. Esa es la simplicidad del evangelio. La iglesia lamentablemente quiere diluir el evangelio. Diluir el evangelio para convencer a las personas.
No, Cristo le va a resolver todos los problemas. Cristo le va a dar dinero. Cristo le va a dar sanidad para todo. Hermano, hermana, la iglesia tiene que pasar enfermedad muchas veces. La iglesia tiene que pasar pobreza muchas veces. Eso de que Cristo nos va a hacer millonarios es una mentira del diablo. Eso de que Cristo va a sanar en cualquier momento a cualquier persona es mentira del diablo. El Señor tiene el poder y lo hace cuando Él quiere. A Ezequías viene el Señor y le dice: Ezequías, ordena tu casa, porque llegó el tiempo de partir. Aquí no estamos para vivir para siempre. Llega un momento en que cada uno, el Señor me dice: ordene su casa, prepárese, porque el tiempo ha llegado. Hermano, hermana, ¿quiénes de nosotros estamos preparados para partir con el Señor hoy? Y esa es una pregunta sin contestación. Todos nosotros tenemos que estar preparados para partir con el Señor hoy. Pero la verdad es que muchos no estamos preparados. Esa es la verdad. Muchos no nos hemos concientizado de que el Señor viene pronto. El Señor no puede utilizar al mundo para establecer su reino. El Señor no puede utilizar al mundo para establecer su reino. Dios no necesita, no puede, no va a utilizar nada del mundo para establecer su reino. Eso es algo que usted y yo tenemos que tener claro. Muchas personas, muchos creyentes, hijos de Dios, no lo digo en esta iglesia, lo digo en general, le dicen al Señor: Dios mío, Padre Santo, bendito, tuyo es el oro y la plata. Le dicen: Señor, ayúdame a que gane la lotería. Señor, ayúdame a que yo pueda progresar robando, cometiendo fraude, mintiéndole, ganando dinero en cosas ilícitas. Yo voy a llevar el diezmo. Yo voy a hacer de que tu templo sea grande. Esa persona no ha entendido quién es Cristo Jesús. Le voy a decir un testimonio. Yo era esa persona también. Yo le decía al Señor: Señor, yo quiero ganar en las apuestas. Yo voy a llevar el diezmo. Señor no puede utilizar ese dinero. No quiere ese dinero. No le interesa ese dinero. De hecho, al Señor no le interesa el dinero de nadie. Dios quiere un corazón que haya entendido que Él es el proveedor y que se le está dando porque ama al Señor, no porque necesita algo de Él. Dios no puede recibir el dinero de loterías, de apuestas. No, Señor, hoy voy a ir al casino y quiero ganar dinero y voy a llevar el diezmo. Hermano, hermana, el dinero del casino no se puede utilizar en las cosas del Señor. Ese dinero no va a progresar, no va a prosperar. Las cosas de Dios son dineros malditos, dineros que no le sirven a creyentes. Ningún dinero que se obtiene por fraude, el Señor lo puede utilizar en su reino. Personas que trabajan, que se ganan su salario trabajando honradamente, en el temor de Dios, y dicen: Dios mío, aquí está con lo que tú me has prosperado. Esa es otra cosa. Ese es el corazón que necesita Dios.
Uno puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que Dios va a recibir esto. Veamos qué dice la palabra en Ageo 2. Ageo 2, versículos del 10 al 15. Mateo, Malaquías, Zacarías, Ageo. Ageo 2, versículos del 10 al 15, dice la palabra. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta para usted y para mí, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Hermano, hermana, Dios le está diciendo a su pueblo: mire, solo con que esto toque un poco de algo que no está santificado, eso es inmundo. Yo no lo recibo. Yo no lo recibo. Moisés estaba entendiendo esto, había llegado al punto de sus 40 años. Y sabía que Dios no lo podía utilizar como faraón de Egipto. Él mató a un egipto. Trató. Si el Señor, así no son las cosas conmigo. Así no es como funciona el reino de Dios. Le dice el Señor: todo esto es inmundo. Y le dice: meditad en vuestro corazón. Palabra para usted y para mí, hermano, hermana. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Tenemos que escudriñar cómo están nuestras obras, qué estamos haciendo para el Señor y cómo lo estamos haciendo. Porque Dios no recibe aquello que no va en sus términos. Dios no recibe aquello que no va en sus términos. Verdaderos hijos de Dios, hermano, hermana, verdaderas personas creyentes, personas que aman al Señor, que tienen un corazón dispuesto para el Señor, piensan que hay que unirse al ecumenismo, a la invitación del diablo, unirse al ecumenismo para así poder tener acceso a más almas que se les pueda predicar la palabra. Honradamente, sinceramente piensan eso. Eso no se puede. Dios no va a utilizar ningún esquema del diablo para sostener su reino. Uno no puede estar en unión con los Baales para darle gloria a Dios. Dios no utiliza eso. Dios no quiere eso. No se puede. Dice la palabra que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hermano, hermana, y ese es nuestro llamado hoy en día. Usted y yo tenemos que rehusar también todo acceso que nosotros tengamos al mundo, al pecado. Tenemos que rehusarlo, tenemos que negar, tenemos que renunciar, tenemos que rechazar todo acceso que nosotros tengamos al pecado.
cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y dice la palabra que rehusó, y después dice, decidió ser maltratado. Decidió ser maltratado con los hijos de Dios, con el pueblo de Israel. Esa es la manera como Dios funciona, hermano, hermana. Uno tiene que rechazar a Egipto y a tomar su puesto en la iglesia del Señor, a tomar su puesto en el reino de Dios, a agarrar el arma que Dios nos ha preparado en nuestra lucha por su reino. No existe otra manera en la iglesia de Cristo Jesús. No hay shortcuts, como se dice en inglés, atajos en el reino de Dios. Uno tiene que rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón y unirse al pueblo de Dios, meterse ahí en la fila del ejército de Dios. En 2 de Corintios 10, del 4 al 6, dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia, de nuestro caminar en Cristo Jesús, no son carnales, no son las armas de este mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, toda persona, a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice la palabra de Dios, hermano, hermana, la guerra, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son las armas del mundo, no son los esquemas del mundo, no son las cosas que Satanás ocupa, no es por astucia, no es por estatus, conocimiento del mundo, que nosotros podemos estar en las obras del Señor. Esas no son las armas que ocupa Dios, no son las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. La palabra del Señor. Hermano, uno tiene que entregar la palabra del Señor como es. Tiene que entregar la palabra del Señor no adulterada. No adulterada. Voy a ver si puedo aumentarle un poquito más para que esta persona crea. El reino de Dios no funciona así. Sí, entre usted y ya va a ver cómo Dios le va a hacer todo. Eso es mentira del diablo. El Señor nos va prosperando y nos va ayudando a medida vamos caminando con Él. Dios purifica las almas de sus hijos con tiempo y a través de pruebas, hermano, hermana. A través de tribulación. Uno va caminando con el Señor y a medida va pasando el tiempo y vamos pasando las tribulaciones que vamos pasando, vamos aprendiendo en el Señor. Vamos teniendo experiencia con el Señor, vamos teniendo un récord con el Señor. Este es mi hijo, esta es mi hija, estuvo conmigo en aquella batalla. Esa es la forma como el Señor trabaja, hermana. Uno no puede ocupar las armas del mundo. No puede ocupar las armas del mundo. Uno está llamado a rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón y a ser maltratado por este mundo, con la iglesia del Señor. En 2 de Corintios 3:17, ahí mismo en ese libro, dice la palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
Hermano, hermana, uno debe de predicar la palabra de Dios franca y directamente, como está en la palabra de Dios, en la Biblia. Cristo Jesús va a hacer la obra. El Espíritu Santo comienza a tocar corazones, a destruir fortalezas que hay en cada persona. Nosotros no podemos destruir esas fortalezas. Hermano, hermana, en el caminar de Cristo Jesús usted va a ver personas que han luchado por varios años para ganar una batalla. ¿Por qué? Porque hay fortalezas en la vida de las personas. Hay fortalezas que Dios, el Espíritu de Dios, tiene que derribar. Y eso se hace con batalla. Se hace de la mano con el Señor. Eso no es de que aquí lo vamos a hacer algo. Uno tiene que caminar con Cristo Jesús.